Iglesia, muy buenas noches. Bueno, una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra. Eh, Hoy saludo pues a todos los que están ahí conectados. Bendiciones para todos. Qué bueno aquellos que todos los jueves están ahí conectándose para aprender más de la palabra de Dios. Eh, bueno, vamos a orar para empezar y darle gracias a Dios poniendo este tiempo en sus manos. Padre, yo quiero darte gracias. Padre, bendecir tu santo nombre y poner esta enseñanza en tus manos, delante de ti, que sea palabra tuya y no mía, que sea el Espíritu de Dios hablando hoy y no sea yo, que hoy traigas, Dios, a nuestras vidas refrigerio, que hoy nuestra fe sea alimentada, que seamos fortalecidos en ti, Señor. Y pedirte que el Espíritu Santo hoy esté en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada uno de nuestros hogares. Disponemos nuestro corazón para oír tu palabra. Danos oídos de sabios para escucharte. Que hoy tengamos un espíritu humilde y enseñable para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de este mensaje es El peligro de la pandemia. Y bueno, ¿qué me llevó a hacer este mensaje? Bueno, escuché una noticia que se estaba trabajando en un plan piloto para que las iglesias cristianas pudieran abrir de nuevo. Eh, pues dentro de poco tiempo, empezar con ese plan piloto. Algunas iglesias están pues pidiendo ese derecho de poder abrir, pero también escuché que algunas iglesias dijeron que aunque dentro de poco permitieran abrirlas, no abrirían sus iglesias hasta que no pase como el pico del contagio, hasta que baje realmente ya pues esta pandemia, hasta que baje como los índices de contagio. Y también cristianos que dicen que aunque abran las iglesias, tampoco van a ir a ellas hasta que pase esto, hasta que no haya una vacuna. Y bueno, eso me llenó de asombro, me llenó pues también con un poco de tristeza, ver que ese temor que se le tiene al coronavirus, ese temor que está inundando aún al pueblo de Dios. Muchos cristianos creen más en lo que puede hacer el coronavirus que en lo que puede hacer Dios. Creen más en el poder del coronavirus que en el poder de Dios. Y como cristianos que confesamos tener fe en Dios, deberíamos ir a las iglesias tan pronto las permitan abrir, porque confiamos en la protección de Dios. Cuando cantamos, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, no deberían ser solo palabras lindas, no deberían ser simplemente una canción, sino una realidad, una convicción en nuestras vidas de que creemos en Jesús y en lo que Él puede hacer en nosotros y por nosotros. Muchos sectores de la economía se han estado abriendo, pero hay cristianos que no quieren salir por miedo a contagiarse. He escuchado también que también piensan abrir jardines, colegios, pero también algunos cristianos no quieren enviar a sus hijos al colegio o al jardín por temor a que ellos se contagien. Y es que estamos dejando que el temor gane sobre la fe en Dios. Hay mayor temor por el coronavirus que fe en Dios. La gente del mundo sí debería estar llena de miedo. Deberían tener temor. Es natural que lo tengan. Pero como hijos de Dios debemos estar llenos de fe, confiando en la protección de Dios, porque es lo que predicamos. Porque predicamos a un Dios poderoso, que sana y que guarda. Proverbios 29:25 dice:
el temor humano es una trampa. En otras versiones dice, es un lazo. Quien confía en el Señor está a salvo. El temor es una trampa del enemigo para que no confíes en Dios. El temor es como ese lazo que no te permite avanzar, es esa trampa que no te permite avanzar, creer en Dios. Pero el que confía en el Señor, dice este versículo, estará a salvo. El que confía en Dios, el que realmente confía en Dios, estará a salvo de cualquier ataque del enemigo. Estará a salvo de contagiarse del coronavirus, estará a salvo de cualquier mal. Porque es la promesa que está haciendo aquí el Señor. Primera de Juan 4:18, en la versión La Palabra dice, amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo. Y el que teme es que no ha aprendido a amar perfectamente. Yo no puedo decir que amo a Dios y estar lleno de miedo por el contagio, por el coronavirus. Yo no puedo decir, Dios te amo y confío en ti, y al mismo tiempo decir que no salgo, que no envío a mis hijos al colegio, que no iré a la iglesia porque tengo temor del coronavirus. De hecho, antes de que empezara la cuarentena, antes de que empezara la restricción de salir y cuando ya no se dejaron abrir las iglesias, un fin de semana antes de que esto sucediera, ya se conocían casos de coronavirus. Y ese fin de semana, antes de la cuarentena, muchos dejaron de ir a la iglesia por temor al contagio. Hermanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que guarda a los suyos. Dios cuida de nosotros. Aquí está en su palabra. Debemos creer más a Dios que a los temores que hay en el mundo. Porque dice que el auténtico amor elimina el temor. El auténtico. Porque dice también que el que teme no ha aprendido a amar perfectamente. Cuando temes al contagio, al coronavirus, cuando temes al peligro, es porque no has entendido cuánto te ama Dios y que Él te protege, que Él te cuida, porque Él es Padre. No has podido ver a Dios como un Padre que te cuida. Tenemos que aprender a ver a Dios como el Padre que nos guarda, que nos cuida. Tenemos que aprender a confiar a la voz de Dios. Y cuando Dios nos dice, tranquilo, así salgas, yo te guardaré, porque dice la palabra que Él estará con nosotros en nuestro entrar y en nuestro salir. Debemos estar confiados que aún en la calle, en un bus, en la iglesia, donde quiera que estemos afuera, Él está con nosotros. Debemos confiar cuando Él nos dice, cuando Él nos habla. Cierta vez, un alpinista quiso ir a la cima de una montaña muy alta. Y empezó a escalar, a subir y a subir. Y un momento en el que estaba ya muy oscuro, había mucha oscuridad. Él no podía ver muy bien por dónde iba y resbaló y empezó a caer hacia el vacío. Y caía al vacío, solo sentía como ese vacío al descender. Y llegó un punto en que su cuerda de protección lo detuvo y lo sostuvo. Pero no podía ver nada, solo veía oscuridad. Entonces él empezó a gritar, Dios, sálvame, sálvame Dios. Y Dios le dijo, ¿crees que puedo salvarte? El alpinista dijo, sí. Entonces Dios le dijo, corta ese lazo que te sostiene. Entonces
el alpinista lo dudó y estaba lleno de temor y él dijo, pero es lo único que me sostiene. Y él dijo, si crees en mí, si confías en mí, corta el lazo. Pero pudo más el temor y la desconfianza del alpinista que la voz de Dios. Así que él no se soltó y murió congelado. Al día siguiente los habitantes de la zona lo encontraron ahí congelado, muerto, a tan solo 2 metros del suelo. Y cuando Dios nos dice no temas, es porque Él cuida de nosotros, es porque Él sabe que nos protege, es porque Él sabe que nada nos puede hacer daño, porque mayor es su poder, su cobertura, su protección, que lo que el enemigo pueda levantar contra nosotros. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. El temor actúa como la fe. El temor actúa igual que la fe, pero hacia lo negativo, hacia lo malo. Porque Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, y la convicción, el convencimiento de lo que no se ve. Así también, el que teme, el que está lleno de temor, confía o está convencido de que aunque no tiene el contagio, si sale, se va a contagiar. Que si va a ir a trabajar, se va a contagiar. Así que tanto la fe como el temor son como un imán que atraen en lo que tú crees. Si tú crees que Dios te va a guardar, vas a tener la protección de Dios. Si tú crees que te vas a contagiar, probablemente te contagies. Y eso es lo que traigas a tu vida, porque Job dijo, lo que temí me sobrevino. Pero también Jesús dijo, recibiste conforme a tu fe. Así que recibimos conforme a lo que creemos. Si creemos que nos vamos a contagiar, probablemente vaya a suceder. Y no vaya a ser la culpa de Dios, sino nuestra falta de fe y nuestra duda lo que haga que esto suceda. Dios es más poderoso que un tapabocas. Muchas veces la gente confía más en el tapabocas, en el alcohol, que en el poder de Dios. No estoy hablando de la imprudencia, ni de una actitud desafiante, ni irresponsable. No se trata de eso. Hay que obedecer las leyes o lo establecido por el gobierno, de ponernos nuestro tapabocas, de tener las medidas de seguridad. No es que yo vaya ya a un centro comercial y no, yo no me lo pongo, yo confío en Dios, a mí no me echa alcohol, yo no voy a entrar con tapabocas. No, eso no se trata. Se trata de creer que Dios puede más que un insignificante virus. Dios resucitó a Lázaro, Dios dio vista al ciego, Jesús lo hizo. Jesús sanó al paralítico. ¿Cuánto más no hará por nosotros? Porque es el mismo ayer, hoy y siempre. No podemos limitarnos por lo que está sucediendo. Por esta pandemia no nos puede limitar. Tenemos que avanzar y seguir adelante con nuestras vidas, confiando en la protección de Dios. Porque si seguimos con esa actitud de temor, no agradaremos a Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no confías en Él, no le agradas. Porque después dice, porque el que cree en Dios debe creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Si tú dices creer en Dios, tienes que creer que Él existe, tienes que creer que Él está al lado tuyo, tienes que creer que Él te protege, porque Él lo ha prometido y Él es galardonador de los que le buscan. Él cumple y premia a los que le buscan, a los que confían en Él. Si temes más al coronavirus, entonces no estamos agradando a Dios. Porque sin fe, si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11:6. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia acerca del temor?
Apocalipsis 21:8 dice, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí simplemente vemos que a Dios no le agrada el temor, los cobardes, los incrédulos, dice acá. Así que no puedo decir que tengo fe, que soy hijo de Dios, soy una persona cristiana que cree en Jesús y al mismo tiempo tener temor. Tener temor del coronavirus, tener temor de la pandemia y de lo que viene más adelante. Porque aquí también lo dice, lo habíamos leído, el temor trae castigo. El temor trae castigo. El temor no trae nada bueno para ti. No vale la pena temer. No vale la pena. El temor no aporta nada bueno para ti. No hay por qué dejarse controlar del temor. El temor te impide ver el poder de Dios. El temor no trae bendición. El temor es una ilusión de algo que no ha sucedido. Es como cuando el jefe te llama un viernes y te dice, el lunes a primera hora te necesito en mi oficina que tengo que hablar contigo. Y tú dices, Dios mío, me van a echar. Ay, empiezas a angustiarte toda la semana, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé, también voy a tener que empezar a buscar otro trabajo, y te empiezas a llenar de temor por algo que no te ha sucedido. Y tal vez el lunes lo que te diga tu jefe es que te va a promover, es que te va a alargar el contrato. Así que el temor es una ilusión. El temor es una ilusión que te paraliza. Es una ilusión de algo que no ha sucedido. El temor agranda la realidad. Te hace ver cosas que nunca han sucedido y probablemente nunca se vayan a suceder. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes dentro de ti al Espíritu de Dios, no un espíritu de temor. Dentro de ti está el Espíritu de Dios, no un espíritu de temor, no un espíritu de cobardía. Dentro de ti está el que es mayor. Mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el coronavirus, que cualquier enfermedad, que cualquier crisis económica. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y el que está en el mundo gobernando es Satanás. Mayor es el Espíritu de Dios que el mismo diablo. Tienes poder, dice. Tienes un espíritu de poder. De poder. El poder de Dios está dentro de ti. El poder de Dios. El mismo poder de Dios está dentro de ti. Dice que también tienes amor. Dice que el amor, tienes un espíritu de amor. Y ese amor, dice la palabra, que echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y también tienes dominio propio. Un espíritu de dominio propio, de control. El temor no te puede controlar. El Espíritu Santo es el que te controla. ¿Quién te controla a ti? Te controla aquello de lo que más llenes tu vida. Si el Espíritu Santo controla tu vida, estás lleno del Espíritu Santo, Él va a controlarte. Pero si te llenas de temor, el temor te controlará a ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, entiende el amor de Dios. Entiéndelo.
Entiende el amor de Dios. Por eso Pablo dijo, yo oro para que, para que vean cuán grande, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Entendamos el amor de Dios. Dice que el perfecto amor, como lo decíamos anteriormente, el perfecto amor echa fuera todo temor. Ese amor hace que te enfrentes a cualquier gigante. Dios es tu Padre, Él te ama y te cuida. Entiende que si tú eres hijo de Dios, donde quiera que estés, como cualquier padre, Dios es más bueno que nosotros. Dice la palabra que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará cosas buenas si se las pedimos? Si tú le pides que Él te guarde, Él te guardará. Él es tu Padre, Él te quiere ver bien, Él no te deja desprotegido. Cuando tú sales de tu casa no sales a la deriva, estás con Dios, Él está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué más podemos hacer entonces? Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú eres de los que escucha continuamente las noticias, estás viendo cuántos muertos hay en Colombia, cuántos muertos hay en el mundo, cuántos niños mueren a diario por el coronavirus, cuántos ancianos, cuántos adultos mueren por el coronavirus, lo que está pasando en la economía por el coronavirus, entonces estás alimentándote de temor. Estás alimentando tu temor con esas noticias. Y es que la fe, tanto la fe como el temor, se alimentan de lo que tú escuchas. La fe y el temor se alimentan de lo que tú escuchas. Así que escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Toma las promesas de Dios y guárdalas en tu corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu fe aumenta. Deja de escuchar tantas noticias negativas que hay en el mundo y aliméntate de la palabra. Escucha solo lo necesario. Escucha solamente lo que necesitas para estar informado, para saber si tienes que salir o no. Escucha solamente lo necesario. Pero que abunde en ti la palabra de Dios. Escucha, alimenta tu fe con la palabra de Dios. Si tú alimentas tu vida con la palabra de Dios, si escuchas prédicas, mensajes que te llenen de fe, entonces no vas a tener temor al coronavirus o a lo que pueda pasar por causa de la pandemia. Una de las palabras que más se repite en la Biblia, una de las que más hay en la Biblia es no temas. No temas. Es lo que Dios siempre nos dice. No temas porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Dice su palabra, es su promesa. Sus promesas son en el sí y en el amén. Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo. No temas, ángeles hay alrededor de ti. No temas a la economía, a la crisis mundial. Dios es tu proveedor. No temas. Cuando tus hijos salen, si tienen que ir al colegio, si tienes que ir a la iglesia, no temas. Dios te protege. Es la palabra de un Dios. Dios dice la palabra que Él no es mentiroso, ni hombre, ni hijo de hombre. Él no para que mienta o se arrepienta. Tú tienes el especial cuidado de Dios. No temas. ¿Y por qué lo repite tantas veces? ¿Por qué lo repite tantas veces? Porque Él quiere hacer resaltar eso. Para que entiendas que no hay por qué estar temeroso cuando tienes al Dios que todo lo puede. Que todo lo puede. Confía en el Señor. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees que Dios está contigo, créeme que Él te guardará. Puedes estar seguro de eso. Es más, puede que te contagies, Dios no lo quiera, pero puede que suceda.
No te preocupes, tienes un Dios que sana. Jehová Rafa Jehová es mi sanador. Él es el que te sana, Él es el que te va a liberar, Él es el que te va a sanar. Tenemos que creer en Dios. Dios no solamente salva, sino que sana. En la época de Jesús, la gente creía que podía sanar, pero que no podía salvar. Y ahora la gente cree que Dios puede salvar, pero que Dios no puede sanar. Créelo. El mismo Jesús que sanó a los enfermos es el mismo Dios tuyo, es tu Salvador, es tu sanador. ¿Qué más dice la palabra que debemos hacer? Tenemos que ser imitadores de Dios, de Jesús. Si Jesús estuviera ahora aquí en la tierra, ¿qué estaría haciendo Jesús? ¿Estaría encerrado en su casa? ¿Estaría lleno de temor por el coronavirus? Yo no creo. Yo creo que Jesús estaría en las calles sanando a los enfermos. Estaría predicando la palabra. Yo no veo a Jesús actuando con temor. Así que tenemos que ser imitadores de Él. Y si tú crees que Jesús estaría con fe y con confianza, también nosotros tenemos que actuar de la misma forma. Seamos imitadores de Dios, de Jesús, en su valentía. Él siempre confió en Dios. Él siempre confió en Dios. Y dice la palabra que Él fue a un lugar y no pudo hacer muchos milagros. No porque no tuviera el poder, sino dice la palabra porque esa gente no tenía fe, porque esa gente no confiaba en Dios. Entonces Jesús puede hacerlo todo. Él puede cuidarte a medida que tú confíes en Él. Tenemos por último que ser congruentes con nuestra confesión. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos. No puedo decir una cosa y hacer otra. No puedo decir que confío en Dios, que tengo un Dios todopoderoso, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que protege, y al mismo tiempo no salir porque tengo miedo de contagiarme. Tenemos que ser congruentes. Si yo creo en Dios, si yo digo que creo en el Señor, voy a salir. Si abren las iglesias, iré. Porque Dios cuida, porque Dios es mayor, porque ningún arma forjada podrá contra nosotros, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, porque la palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el enemigo no puede tocarlo. Dios nos cuida. Si tú eres hijo de Dios, el enemigo no puede tocarte, porque esa es la promesa de Dios. Seamos congruentes con nuestras palabras, que nuestros hechos y nuestras palabras coincidan, concuerden. Nuestra fe no solamente son palabras, nuestra fe tiene que ser también lógica. La fe sin obras es muerta. Entonces, yo quiero que para terminar vayamos al Salmo 91. Salmo 91. Y este pasaje no solamente tiene que ser un lindo pasaje bíblico que está abierto en nuestras casas, sino que tiene que ser algo que creemos de verdad. Esto no es una simple poesía para que sonara bonito, sino que es la promesa de Dios para los que están bajo sus alas. Dice acá, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos bajo el Señor, bajo su cobertura, bajo su protección, su sombra nos cuida. El Omnipotente, que todo lo puede, nos guardará. Su sombra no permitirá. Estamos bajo la protección del Señor. Hay un escudo, hay un muro de protección alrededor de nosotros. Es Dios cuidándonos. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, del lazo de Satanás, de las mentiras del engaño de Satanás, del temor de Satanás. Dice, de la peste destructora
te librará de la peste destructora. Esa es la peste que está ahorita afuera. Esta es la pandemia que está afuera, matando al mundo entero, que está destruyendo a este mundo, pero Él te librará de ella, según esta promesa. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Tú estarás seguro bajo las alas del Señor. Él te guardará. Él te cubrirá. No temas. Él te cuida. Estás seguro en Él. Escudo y alarga su verdad. No temerás. No temerás. Dilo una vez más. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temas a lo que está pasando, ni a lo que vendrá, porque bajo las alas del Señor estás seguro, porque Él es tu fortaleza, Él es tu escudo. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Deja de estar lleno de miedo. No temas a que el coronavirus entre a tu casa. Según esta promesa, no sucederá si estás bajo Él, si estás creyendo en Él, si estás confiando en Él. Él te guardará. Pues, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Donde tú camines, en la calle, en tu trabajo, si tienes que subir a un bus, a un taxi, si tienes que ir a la iglesia, si tienes que ir a cualquier lugar, no temas. Los ángeles del Señor están alrededor de ti, guardándote en cualquier camino que vayas, a cualquier lugar donde estés. Esta es la promesa del Señor. No hay ningún peligro para los hijos de Dios. Mayor es el que está con nosotros. Así que, iglesia, no estoy hablando de irresponsabilidad. Estoy hablando de confianza en el Señor. Estoy hablando de que seamos leales a lo que decimos creer. Yo sé que donde quiera que estemos, el Señor nos guardará. No temas más a lo que pasa. No temas al poder del enemigo. No tengas temor al poder de la pandemia. El Dios omnipotente es el que todo lo puede. Nos guardará. Nada se sale de las manos de Dios. Esto que está pasando no se le salió de las manos al Señor. El Señor ya lo sabía, pero Él cuida a los suyos, a su pueblo, a sus hijos. Él quiere una iglesia llena de valor. Dios no levantó una iglesia llena de temor, que se acobardara frente a esta pandemia. Ahora, como iglesia de Cristo, tenemos que levantarnos para que la gente del mundo vea que tenemos un Dios poderoso. Que la gente del mundo no diga, no, que tiene un Dios, no, que cree en Dios. Entonces, ¿cuál es su temor? La gente del mundo no podrá avergonzarnos porque confiamos en Dios. Mayor es el poder de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros, que lo que pueda pasar alrededor de nosotros. Oremos, pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias porque tú nos amas, porque eres el Padre que nos cuida, porque sabemos que tus promesas son verdaderas, tú no mientes, sabemos que nos proteges. Hoy, Señor, habitamos bajo tu sombra, bajo tu abrigo, bajo tus alas. Tú nos cuidarás, tus ángeles están alrededor de nosotros, tenemos toda la protección de parte tuya, no tendremos temor. Y aun si vinieran cosas peores, como dice tu palabra,
no temeremos porque estás con nosotros. Señor, gracias. Hoy rechazamos todo temor que haya en nuestra mente y en nuestro corazón. Y llevamos cautivo todo pensamiento de temor a la obediencia de Cristo. Hoy decidimos creer tu palabra, nos llenamos de fe en tus promesas, en tu poder, en el poder de Dios. Así que gracias te damos, Señor, en este día, en esta noche, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Perdónanos si hemos sido incrédulos, si hemos desconfiado, pero hoy creo en ti y en lo que tú harás en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque donde quiera que vayas, tú estás conmigo. Ahora decido creer a la verdad de tu palabra y no a las mentiras del mundo, Señor. No temeré, Señor. Como tú dices en tu palabra, confiaré en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga y nos vemos en 8 días si Dios lo permite.